Un 0,4% subieron los precios en la economía chilena durante febrero, una cifra que sorprendió al mercado, que estimaba máximo un 0,2% y que pone al Banco Central de cierta manera en una encrucijada, dado que ya se rebajó una vez la tasa de interés y el mercado apuesta que debería mantenerla en los próximos meses. Para analizar esta cifra y ver cuáles serían los pasos a seguir que podría tomar el Banco Central, estamos con el economista Patricio Rojas, de Patricio Rojas y Asociados. Patricio, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. No, usted. Empecemos por la cifra, un 0,4%. Se habla de que fue un doble de lo pronosticado, que era entre 0,1 y 0,2 para febrero. ¿Qué pasó aquí? Sí, a ver, mira, yo diría que febrero siempre es un mes de una inflación relativamente baja. En general, uno estima números entre un 0 y un 0,1% por cuanto las presiones de precio que vienen por el lado de las frutas y vegetales en general es muy baja. Por lo tanto, yo diría que las estimaciones a principio de mes partieron muy cercanas a cero, producto de que se esperaba una devolución de precio por un efecto retroactivo de las tarifas eléctricas, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, a mediados de mes las estimaciones subieron a niveles en torno a un 0,2 o 0,3. Producto fundamentalmente de algunos incrementos en vegetales, frutas, también se esperaban algunos incrementos en los combustibles y algo en transporte, y venía también algún tema con el Transantiago, etcétera. Por lo tanto, yo diría que los números entre un 0,2 y un 0,3, en algunos muy escapados eran las estimaciones, pero en general estaba en 0,2. El número fue un 0,4, por lo tanto es un número malo, porque si uno le descuenta algunos aspectos puntuales, como son el incremento en las papas y el incremento en los buses interurbanos, que fueron dos ítems que sumados son en torno más o menos a 0,2%, básicamente implica que el 0,4 tiene la mitad de algo que son dos temas bastante específicos. El 0,2 ya era alto, por lo tanto claramente el número es malo, estamos en un dato anual de un 4,4%. Los meses que vienen son meses también fuertemente, marzo es un mes relativamente alto de inflación. Podría estar el efecto retroactivo de la electricidad, que es 0,25 puntos porcentuales negativos. Por lo tanto, si una inflación en marzo es del 0,5, 0,6, que es lo que uno espera, básicamente marzo podría estar en torno a un 0,3, lo cual sería un número relativamente bueno. Pero ya este mes de febrero fue malo y ya se empiezan a observar ciertas señales en el comportamiento inflacionario de que hay ciertas presiones de precio. Por lo tanto, el Banco Central, yo diría que hace rato está mirando ese punto y va a ser un elemento bastante interesante que ellos van a tener que analizar en la reunión de política que viene ahora. Se le viene un poco cuesta arriba esta próxima reunión, dado esta cifra, pero hace un par de meses tuvimos un recorte en la tasa. Sí. ¿Podríamos compararlo con lo que pasó en la era Corvo cuando se hizo este recorte también en ese enero? Finalmente tuvimos una inflación que estuvo un poco desbocada. ¿Y hacia dónde ve usted la tasa? A ver, lo que pasa es de que hay que mirar un poco el contexto en que se dio la primera baja de tasas de interés, cosa que yo apoyé y en el fondo lo encontré y encuentro que fue bien hecho. Los antecedentes que habían de la economía en el tercer trimestre del año pasado es que la economía se venía desacelerando a una tasa relativamente fuerte. Por lo tanto, era esperable que la economía iba a crecer probablemente cerca de 6%, un poquito por sobre el 6%, pero si uno seguía con la velocidad que traía la desaceleración, veía un año 2012 con crecimientos probablemente más cercanos al 3,5% que al 4,5%. Por lo tanto, uno iba a esperar de que la economía iba a empezar a generar brechas que se empezaban a abrir. Por lo tanto, eso iba a empezar a contener las presiones de precios. ¿Ya? Ese análisis permitió de que el Banco Central pudiese relajar la tasa de interés y por lo tanto con la información que existía fue una decisión correcta. ¿Ya? Hoy día nosotros con varios meses que han pasado nos hemos dado cuenta que en el último trimestre del año pasado la economía retomó algo más de velocidad y el último dato de enero fue relativamente alto. Por lo tanto significa que la economía, la demanda interna no se desaceleró tan rápido como se esperaba. Y adicionalmente algunos sectores han agarrado un ritmo mayor, por ejemplo construcción, que se demoró en agarrar ritmo, pero hoy día está creciendo a tasa relativamente alta. Hoy día conocimos que en el mes de enero creció más de 10% la construcción. Sectores como comunicaciones, por todo lo que es la portabilidad numérica, están fuertemente también creciendo. Yo diría que tasas también cercanas al 10%. El sector comercio, por un mercado laboral que continúa sumamente apretado,
con salarios creciendo en torno al 6,5%, prácticamente también es un sector que ha llevado a que el sector comercio se mantenga relativamente alto. Por lo tanto, yo diría de que ha habido en el último tiempo una cierta aceleración que claramente el Banco Central lo van a hacer evaluar la situación. Ahora, no obstante eso, yo diría que el elemento más fuerte que tiene el Banco Central en su análisis es lo que está pasando con la inflación. La inflación, en general, han ocurrido recuperación de márgenes, prácticamente todo el año 2008, 2009 y 2010, la economía no recuperó márgenes, por lo tanto en el 2011 con una demanda creciendo fuertemente a 2 dígitos se empezó a observar recuperaciones de margen, lo cual había sido relativamente acotado. ¿Ya? También se han empezado a observar aumentos de costo por todo el tema de energético, ¿ya? Y el tema de los salarios. Pero como se esperaba que la economía se desacelerara, uno esperaba que las brechas se iban a abrir y eso iba a contener las presiones de precios, cosa que no ha ocurrido. El mercado laboral continúa fuertemente apretado y por lo tanto esa apertura de brecha no ha ocurrido. Por tanto, hoy día tenemos ciertas presiones de precios donde se ha observado sobre todo en bienes. Los bienes en términos anuales hace unos 6 meses atrás crecían a tasa muy cercana al 1,5-2% y hoy día están creciendo tasas del 4%. Por lo tanto, ha habido un aumento bastante fuerte de lo que son transables. También ha habido un aumento de tipo cambio que ha explicado en parte esto, ¿ya? Pero en general tú tienes todos estos aumentos de costos, tienes los efectos de segunda vuelta que se empiezan a traspasar, los aumentos de salario, etcétera. Por lo tanto, yo diría que cuando uno hace un análisis más fino y deja fuera básicamente a todos los bienes que pueden ser que uno conoce como precios regulados, la electricidad, el agua, la fruta, la verdura, saca todo lo que uno puede de alguna manera explicar y se queda con todos los ítems súper chicos en la canasta de precios, uno ve de que en los últimos 6 meses ha tenido una tendencia creciente, por lo tanto los precios han empezado a subir en forma generalizada. No es una situación para decir que la inflación está desbordada. La inflación hoy día está en torno a 4,4%, pero vamos en la segunda parte del año con la misma tendencia que lleva hoy día, uno debiese estar con números que van a estar del 3,5 hacia abajo. Puede ser 3,2, 3,3, pero yo diría que no estamos en una situación explosiva en materia de inflación. Por lo tanto, la decisión que tiene el Banco Central hoy día claramente es compleja, porque por una parte tiene una situación de dinamismo, de actividad algo mayor, lo cual le llevaría a ser prudente, pero yo diría que el elemento que más está afectando y que va a afectar en la próxima decisión del Banco Central es el elemento inflacionario. Por lo tanto, yo diría que en el mes de marzo el Banco Central va a optar a mantener la tasa en el 5%, pero yo creo que el Banco Central hoy día no tiene antecedentes para poder abandonar completamente la posibilidad de una baja tasa, porque básicamente para que la economía chilena crezca en torno al 4% o más del 4% este año, la economía requiere acelerarse hacia la segunda parte del año, requiere crecer a tasas del 4,5% cercana al 5%. Por lo tanto, para que eso ocurra, vamos a necesitar fundamentalmente dinamismo doméstico, tanto la política fiscal, que de alguna manera está ayudando, y también una política monetaria que va a tener que ser algo más expansiva. Por lo tanto, el Banco Central, si bien es cierto, es prudente en materia política, en materia de precios, de alguna manera, una vez que este tema se decante, va a tener que tomar la decisión si quiere hacer un impulso adicional a la economía, porque el tema internacional en general está bastante complejo. Hoy día es cierto de que la posibilidad de una crisis externa ha disminuido por todo lo que está sucediendo en Europa, pero va a ser un año flojo, va a ser un año de bajo crecimiento y por lo tanto el Banco Central tiene que pensar que los estímulos que va a tener la economía chilena fundamentalmente van a ser de orden doméstico. Patricio, ¿para cuándo ve más o menos quizás un nuevo recorte? ¿Cuánto podría durar una mantención de tasas por parte del Central? Yo creo que durante este mes de marzo el Banco Central, dado que es un mes complejo, va al Senado, tiene un informe de política monetaria, el dato de enero de actividad fue bastante bueno, el dato de inflación fue malo, por lo tanto creo que ir al Congreso a dar alguna explicación sobre el tema creo que es bastante más fácil para el Banco Central explicar que va a mantener la tasa de interés que hacer una nueva baja de tasa. Creo que tampoco corresponde pensar en que hay que pensar a subir tasas de interés. No estoy en ese punto. Yo creo que el Banco Central probablemente en abril debiese nuevamente evaluar la posibilidad de bajar la tasa. Mi perspectiva es que el Banco Central todavía evalúe bajar la tasa en un par de veces durante lo que queda esta mitad de año. Un par de veces, es decir, 50 puntos más. Que llegue por lo menos a 4,50. Yo diría que el Banco Central va a requerir que esta economía agarre ritmo hacia la segunda parte del año. Por lo tanto, yo creo que hoy día estamos demasiado confiados que el sector externo está relativamente tranquilo. Mi percepción es que el sector externo va a ser muy flojo. Las exportaciones en general
se van a ver afectadas por ese menor dinamismo del mundo. Estados Unidos está teniendo un crecimiento mejor, pero es muy flojo también. Y Asia, en cierta forma, también se ha desacelerado. China bajó la proyección de crecimiento. China bajó la proyección, pero ese es un tema que mirarlo con cuidado porque esa es una proyección, es como una meta, no es lo que realmente va a crecer. Probablemente la economía va a crecer más cerca de 8,5 que del 7,5 que ellos proyectaron. Pero igual es una situación de que se viene desacelerando, India también se ha desacelerado, Japón está flojo. Por lo tanto, el tema externo es un tema a mirar con cuidado y por lo tanto, así como el fisco está siendo bastante eficiente en el gasto y está haciendo una política fiscal que está ayudando a la expansión, yo diría que la política monetaria en su momento va a tener que también hacer su aporte. Finalmente, solo 2 cifras, proyección de inflación y de crecimiento para este 2012. A ver, en crecimiento yo estoy trabajando con un número algo por encima de 4, 4,2 en particular, y en materia de inflación yo diría de que vamos a andar algo por encima del 3%, yo diría que un 3,2, un 3,3% es lo que yo estimo. Optimista. Muchas gracias por esta entrevista y los dejamos invitados a una nueva entrevista en DF TV.